De gónadas, hablar del aparato reproductor, pues bueno, a muchos pacientes les causa como mucho tabú, mucho recelo, mucho, eh, ¿cómo se llama? Este, incomodidad, sí sería la palabra. Todavía para muchos pacientes, ¿no? Y entonces, identificar este tipo de padecimientos, pues bueno, muchas veces hay que hacerlos en la infancia, que es cuando más se manifiestan, ¿sí? Y hay que entender por lo que está pasando el paciente, porque es muy complicado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que tener mucho tacto para preguntarle al paciente, ¿sí? Si estamos sospechando en alguna alteración gonadal, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, aquí el género importa, ¿sí? El género, este... Listo, Paloma, ya te aceptamos. Ya te aceptamos en la compu. Este, es muy importante tratar de entender los dos géneros, las dos posiciones, ¿no? Mientras que podemos preguntarle a una mujer sobre algunas alteraciones ováricas que se van a manifestar, sí, y que, pues bueno, las primeras causas que vamos a pensar que pudiera tener algún trastorno gonadal, pues obviamente son alteraciones en la menstruación, aparición de hirsutismo, cierta obesidad, este, cambios en el líbido y esas cosas, ¿no? Mientras que en el hombre es un poco más complejo por la idiosincrasia, por eh, esa forma en la que fueron educados muchos hombres, ¿no? Entonces, realmente cuando un hombre ya va a consulta por alguna alteración gonadal, es que ya trae algo serio, ¿no? Entonces, cuesta un poco de trabajo, ¿sí? Y no solo de gónadas, sino todo. O sea, desde alguna alteración en el pene, alguna alteración probablemente de próstata, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que piensan la mayoría de los pacientes, no, a mí no me va a pasar, ¿cómo es? Eso no es para mí, ¿no? Entonces, esa manera de pensar es tan característica. Y la van a encontrar, la van a encontrar muy seguido. Si no es que hasta en su propia casa ya les ha pasado que encuentran algún paciente, algún familia que no, eso no, a mí nunca me va a pasar eso, ¿no? Entonces, el detalle está en tratar de identificar que pudiera ser una causa hormonal, ¿sí? Del aparato reproductor. Entonces es muy importante tener este tacto, tener esa habilidad para identificar estas patologías. Sí, nos apoyamos mucho cuando son los niños, nos apoyamos en las mamás, sí, en lo que han observado las mamás. Entonces, esas simples observaciones que hacen las madres son muy importantes para identificar si algo no va bien, ¿no? Si algo no está bien con el desarrollo. Y pues obviamente es muy importante que nosotros conozcamos todas las etapas del desarrollo para saber cómo, si sí o no va adecuado, ¿no? Entonces, de aquí radica la importancia de que ustedes hagan un adecuado interrogatorio, ¿sí? Y una adecuada correlación con la clínica. Entonces, y más porque obviamente, pues bueno, del lado masculino, pues bueno, no van a tener tantos pacientes, pero del lado femenino sí van a tener muchos pacientes, ¿no? Va a ser algo muy recurrente el de que, oye, a mi niña no, ya tiene 15 años y no ha llegado su menstruación, o fíjate que normalmente llegaba una menstruación regular y después ya no llega, o cosas así, ¿no? Entonces ustedes empiezan a identificar qué pudiera tener el paciente y hacer las preguntas correctas. Entonces, vamos a compartir. Aquí está.
Entonces vamos a hablar un poquito de la propéutica gonadal. Sí, ¿sí pueden ver la presentación? A ver, abracadabra. Listo. ¿Sí pueden verlo todos? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Permítanme. Ok. Es muy importante tener en cuenta, obviamente, pues bueno, las dos gónadas, ¿no? Tanto el testículo como el ovario. Y que identifiquemos qué hormonas son las que nos actúan en este órgano, ¿sí? Para que lo podamos identificar esas características clínicas, ¿no? Entonces, pues obviamente, la gónada masculina, el testículo, pues obviamente es el que tiene la célula para la reproducción, ¿no? Entonces, recordemos que, así como en el ovario, el testículo tiene dos funciones, ¿no? La producción de células para la reproducción y tenemos la reproducción, la formación de la hormona testosterona, sí, que es la que nos da nuestras cualidades en el género, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, para identificar si en alguna de las dos situaciones es la que está fallando, ¿no? Entonces es importante reconocer qué produce qué, ¿sí? Recordemos que las células de Leydig son las que se encargan de producir la testosterona, que es un andrógeno muy potente que desarrolla en el hombre estas características propiamente del género, ¿sí? La masa muscular, la aparición del vello, el desarrollo óseo, ¿sí? El cambio de la voz, que tiene que ver con todo eso, ¿no? Y obviamente la producción de los espermatozoides, ¿sí? Que son las células de la reproducción masculina, ¿sí? Y que obviamente, pues bueno, estas se van a encargar de un fin, ¿no? Que es el de reproducirse, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que aquí tenemos dos hormonas que actúan sobre el testículo, igual en el ovario, ¿sí? Y obviamente la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de identificar si mi paciente presentó en su momento los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? En su pubertad, ¿sí? O si ya presenta sus caracteres sexuales en la adultez, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta si hay alguna alteración, ¿sí? Si hubo algún cambio con esta producción de estas hormonas, si no hubo una adecuada estimulación en las gónadas y obviamente hubo un cambio en el desarrollo, ¿no? Listo. En la gónada femenina o en el ovario, pues obviamente ya sabemos, también tiene funciones reproductoras que hay que liberar un óvulo maduro para que sea fecundado, ¿sí? Y funciones endócrinas, ¿no? Que tiene que ser la producción de las hormonas femeninas, que son precursores androgénicos, ¿sí? Tanto estrógeno como progesterona, ¿sí? Y obviamente, esta generación de estas hormonas femeninas tienen que llevan una correlación anatómica muy importante, ¿no? Desde que tenemos el hipotálamo, que pasa a la hipófisis, que pasa a los ovarios, estas se estimulan el endometrio, estas se estimulan el cuello uterino, estas se estimulan la vagina, ¿sí? Y todo, para que haya una adecuada fecundación, ¿no? O sea, si lo tomamos desde el lado de la fecundación, es todo un proceso que se lleva en la anatomía
de la mujer, sí que es una preparación muy específica y muy perfecta en los días, en los pasos que lleva, ¿sí? Y que es muy importante entender, jóvenes, porque créanme que es un motivo de consulta frecuente, las alteraciones en la menstruación, las alteraciones en la falta de la capacidad para embarazarse de las mujeres, en todo ese tipo de alteraciones hormonales, es una causa frecuente de consulta. Entonces, es muy importante que nosotros como médicos tengamos bien entendido, volvemos a lo mismo, lean fisiología, sobre cómo desde el hipotálamo hasta la última parte del aparato reproductor femenino, que es la parte de la vagina, cómo se lleva todo ese proceso mecanizado sobre este adecuado timing que tiene el cuerpo para tratar de que llegue a la fecundación, ¿no? Recordemos que eh, es parte de la naturaleza humana, ¿no? El nacer, alimentarnos, el de sobrevivir, el de reproducirnos, ¿sí? Entonces, esto lo tiene muy bien, um, este, mecanizado nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante entender todo lo que tenga que ver con el ciclo ovárico para saber si hay algún cambio en estos órganos. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de hipogonadismo. Volvemos a lo mismo. Hipogonadismo primario, si es parte propiamente de la gónada, o hipogonadismo secundario, si es alguna alteración a nivel de hipófisis. Sí, entonces un hipogonadismo es cuando las glándulas sexuales producen pocas o ninguna hormona, ¿sí? En los hombres, sí, son los testículos, en las mujeres son los ovarios, ¿sí? Y obviamente, hablando de hipogonadismo primario, pues obviamente los ovarios o los testículos no están funcionando propiamente, ¿sí? Y obviamente lo primero que podemos pensar es un trastorno autoinmunitario, ¿sí? Nuestras propias defensas, un proceso inflamatorio propiamente de nuestro cuerpo está trastornando estos órganos, ¿no? Entonces es muy importante identificar si hubiera algún trastorno autoinmunitario, algún trastorno genético del desarrollo, algún proceso infeccioso, es algo también importante, ¿sí? También alguna enfermedad hepática o renal, porque acuérdense que también estos influyen en la producción de la hormona, ¿sí? Si tuvimos alguna exposición a radiación, ¿sí? Y algún tipo de cirugía, entre otros, ¿no? Que estos son los más comunes, pero es importante hacer mucho hincapié en las preguntas a mi paciente sobre algún cirugía, traumatismo, se ha expuesto a alguna radiación, tiene alguna enfermedad renal, ha tenido alguna enfermedad hepática, ¿sí? Los pacientes alcohólicos, los pacientes insuficientes renales, los pacientes que han tenido alguna infección propiamente del área genital, sí, es muy importante hacer mucho hincapié. Y créanme, más en los hombres, les va a costar mucho trabajo identificar estas características clínicas porque cuesta mucho trabajo que de repente un hombre se abra y platique abiertamente sobre su sexualidad y algún trastorno que tenga que ver con sus gónadas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto cuando lo interrogamos a nuestro paciente. Sí, entre los trastornos genéticos más comunes, pues obviamente tenemos el síndrome de Turner en las mujeres, el Klinefelter en los hombres. No es algo que veamos muy seguido, sí, pero que existe, ¿no? Yo en mi vida he visto 2 Turner y un Klinefelter, pero existen. Entonces, si existen, pues hay que tenerlos en cuenta para el momento de el interrogatorio y la exploración. ¿Sí? Entonces, las mujeres, las niñas, en este caso, cuando estamos hablando de alguna paciente infantil, ¿sí? También pueden tener un hipogonadismo durante su infancia, ¿sí? Y obviamente, pues empezando porque esta niña nunca podrá menstruar, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos a tener ciertas implicaciones clínicas, ¿no? Como ya lo vieron, si lo recuerdan, el músculo esquelético, la escoliosis en las mujeres tiene un factor de riesgo. Si empezaron muy pronto la menstruación o si empezaron muy avanzada la menstruación,
¿sí? Tiene que ver con los grados de escoliosis y ser incapacitante, ¿no? Entonces ya desde ahí encontramos ciertas relaciones entre la aparición o no de la menstruación y ciertas patologías asociadas. Entonces, esto afecta tanto el desarrollo de las mamas, la estatura que va a tener la paciente, ¿sí? Y obviamente, si el hipogonadismo ocurre después de la pubertad, los síntomas abarcan si el paciente presenta sofocos, pérdida del vello corporal, un líbido bajo, ¿sí? Una suspensión de la menstruación, o sea, la tuvo y después ya no la tuvo, ¿sí? Y esto es muy característico porque ahora estamos observando mujeres embarazadas muy jóvenes, ¿sí? Yo la semana pasada atendí 6 mujeres embarazadas menores de 18 años, ¿sí? De las cuales 4 eran de entre 14 y 15 años, embarazadas, ¿no? Entonces, esto del desarrollo y la aparición de la pubertad, está teniendo ciertas implicaciones y con esto, pues obviamente el despertar sexual de los pacientes y obviamente esto nos acarrea muchos problemas, porque no es lo mismo un embarazo en una persona mayor de 20 años que ya tiene un desarrollo completo, alguien que lo tiene a los 14 años, ¿no? Entonces, esto cuesta mucho trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, pues es que llegó en su menstruación, después ya no llegó, doctor, y ¿qué es lo primero que tenemos que sospechar cuando un paciente, una paciente femenina, nos dice, pues es que mi regla llegaba y ahora ya no llega? Lo primero que hay que hacer es una prueba de embarazo. Hay que descartar embarazo hasta que sea negativo. ¿Sí? O sea, lo primero a pensar es embarazo. ¿Sí? Así, no, es que nunca he tenido relaciones. Igual, hay que pedirla. ¿Sí? Créanme, yo he tenido pacientes que me han dicho, no, es mi primer embarazo y cuando les abres el abdomen ya tienen la cicatriz de una cesárea. Y yo, sorpresa, ¿no? Ya habían tenido otro hijo, ya lo habían regalado, pero para la pareja nueva este era el primero, entonces pensaban que siempre iba a ser el primero. Es un show, ¿no? Esto es muy, muy característico en algunos estratos sociales en nuestro país. Entonces, suspensión de la menstruación, recuerden, hay que solicitar prueba de embarazo. Que tiene 14 años, doctor, y la edad promedio para el inicio de la vida sexual activa en México es de mujeres 13, hombres 14 en México. Entonces, esto nos lleva a pensar que pudiera haber un embarazo, ¿sí? O sea, aunque está ahí la mamá es quien lleva a la muchacha, y no, doctor, es que ella se porta bien, es toda una santa, y la niña la ve que titubea, la ven que duda, sí, yo siempre lo he dicho, el que nada debe, nada teme. Si tú le preguntas a una paciente, riesgo de que esté embarazada, y en automático te contestan no, perfecto. Cuando lo piensan, así como que riesgo de que esté embarazada, lo pensaron, ya, no se cuidaron, tuvieron relaciones, o sea, se acordaron de ese momento. Entonces, mejor pidan una prueba de embarazo, no, nunca está de más, ¿sale? Eh, en los varones, pues obviamente el hipogonadismo en la infancia, pues va a afectar el desarrollo muscular, la aparición del vello propiamente facial y la diferenciación en el vello corporal. Sí, va a tener también, va a acarrear problemas de crecimiento, sí, y obviamente en los hombres pues va a haber un agrandamiento de las mamas, unas apariciones así como de la ginecomastia, sí, va a haber una disminución del vello corporal y de la barba, va a haber pérdida de la masa muscular, sí, y pues obviamente va a haber problemas sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente no va a haber un desarrollo adecuado de los genitales, vamos a hablar de penes pequeños, escrotos pequeños, entonces todo esto, y esto le va a cargar muchos problemas psicológicos a mi paciente, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta al momento de interrogar, ¿sí?
es muy importante identificar que si pensamos que mi paciente puede tener un hipogonadismo secundario por la presencia de un tumor cerebral, pues obviamente es muy importante identificar, ha tenido dolor de cabeza, hay disminución de sus campos visuales, ¿sí? Presentan alguna secreción de leche por las mamas, como una especie de, pensando en un prolactinoma, ¿sí? Y obviamente hay que pensar en otras deficiencias hormonales, como el hipotiroidismo. Entonces, ya lo hablábamos el otro día en la primera sesión, falla la hipófisis y hay que pensar cuáles son las hormonas que nos están dando esa característica clínica de pensar que mi paciente pudiera tener alguna alteración propiamente secundaria o debido a la hipófisis, ¿sí? Y entonces podremos identificar si no es solo una hormona, sino son varias las que estén afectando, se estén viendo afectadas por esta alteración a nivel de hipófisis, ¿no? También las personas que tienen una alteración con su imagen, que tienen alguna alteración sensorial de la percepción de su imagen corporal, ¿sí? Como las personas con anorexia, ¿sí? Que tienen esta alteración de estar con la necesidad de no comer porque se ven con una forma en el espejo diferente, ¿sí? Entonces, estas personas que se someten a pérdida de peso extrema y rápida, sí, pueden experimentar también un hipogonadismo secundario. Esto es muy característico, jóvenes. Sí, en las personas que se someten a dietas, que presentan anorexia, más en las mujeres que son extremadamente deportistas, atletas, sí, empiezan a desarrollar ciertos caracteres más masculinizantes por el hecho de que recuerden, tenemos el 95% en promedio de nuestras hormonas diferenciadas se producen en nuestras gónadas, pero tenemos un 5% que se produce en las suprarrenales. Entonces, es muy importante que obviamente estas no se producen con la misma fidelidad, ¿no? Entonces, tenemos ciertas, o andrógenos en el cuerpo que se van a empezar a diferenciar. Sí, va a haber cierta feminización o masculinización dependiendo de, sí, y obviamente, pues bueno, si las gónadas no están funcionando, pero tenemos las suprarrenales que están produciendo estas hormonas que no son completamente diferenciadas, pues obviamente va a empezar a haber un cambio en el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto cuando identificamos que nuestro paciente a lo mejor se sometió a una cirugía de derivación gástrica, por sobreexceso, por un sobrepeso, por una obesidad, los pacientes que son diabéticos que ahora se hacen ciertas cirugías para minimizar la absorción de la glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta para identificar si hay un hipogonadismo secundario. Y obviamente, pues bueno, podemos hacer exámenes para verificar, en las mujeres, pues obviamente el nivel, sí, hay que medir el nivel de la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, hay que medir la testosterona en los hombres. Sí, obviamente hay que pedir veometría hemática para ver que no tengamos un problema de anemia, alguna anemia ferropriva, una normo, una microhipo, ¿sí? De repente, si pensamos en alguna alteración que sea genética, pues hay que hacer nuestras pruebas genéticas, hay que pedir la nivel de prolactina. Si estamos pensando que, o sea, si mi paciente refiere salida de algún líquido por las mamas, sí, en los hombres es muy importante hacer un conteo de espermatozoides cuando estamos hablando de algún hipogonadismo, porque recordemos que en promedio un hombre produce unos 300 millones de espermatozoides. Y cuando estamos hablando de menos de 30 millones, pues obviamente hay una deficiencia, ¿no? Entonces, y obviamente, como lo veíamos la clase pasada, la tiroides, ¿no? La tiroides tiene que ver con todo el metabolismo del cuerpo. Y pues obviamente hay que pedir un perfil tiroideo, ¿sí?
Entonces, estos estudios en sangre, pues bueno, muchas veces nos han dado una idea de qué pudiera estar pasando con mi paciente, ¿sí? E identificar cuál es la causa, ¿no? Y obviamente, pues bueno, también a lo mejor podemos hacer, necesitar algún estudio de imagen, ¿sí? Como un ultrasonido, ya sea en los ovarios, ¿sí? O una resonancia magnética, una tomografía computarizada del cerebro para ver si hay alguna alteración cerebral, ¿sí? Pero siempre es importante identificar qué estudio de imagen podemos pedir, ¿no? Precisamente ayer, por la tarde, entré a cirugía, entramos a operar una cesárea y de repente dice, ah, caray, ¿qué es esto aquí? Y encontramos un tumor un quiste ovario de este tamaño, sí, del tamaño de casi la mitad de mi cara. Sí, que cuando sacamos al producto del útero, de hecho el quiste estaba más grande que el útero contraído, entonces, y eso ya es un decir. Sí, entonces es muy importante identificar, ¿sí? Este tipo de alteraciones porque pueden ser peligrosas, ¿sí? Pueden resultar peligrosas y obviamente poner en riesgo la vida de mi paciente. El hipogonadismo o hipogonadotrópico, sí, es una forma de hipogonadismo que se debe a un problema de hipófisis o del hipotálamo, ¿sí? Y entonces, los ovarios y los testículos producen pocas o ninguna hormona, ¿sí? Entonces, tiene esto que ver con la alteración propiamente a nivel cerebral, ¿sí? De la producción propiamente de hormonas estimulantes, ¿sale? Permítame tantito, jóvenes. Listo. Perdón, muchachos, estaba sonando el teléfono. Entonces, esto recordemos que es hay que identificar si mi paciente tiene alguna alteración a nivel cerebral. Sí, y obviamente no vamos a poder corregir la alteración cerebral, pero sí le podemos administrar de manera exógena las hormonas para que tengan cuando menos una producción hormonal, ¿no? Entonces podemos encontrar como el síndrome de Kallmann, ¿sí? Que es una forma hereditaria de hipogonadismo, ¿sí? Y obviamente nos damos una idea con el paciente tiene una pérdida del sentido del olfato, ¿sí? Es muy importante, son raras estos casos, pero existen. Entonces es importante tener en cuenta que si la alteración no es propiamente en el órgano, si en el órgano blanco, que es el testículo o el ovario, pues obviamente hay que buscarlo arriba, ¿sí? Hay que buscar arriba si no, la alteración es en el hipotálamo o en la hipófisis, ¿sí? Porque, pues obviamente el cuadro se complica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar en las mujeres? Pues en las mujeres vamos a tener una ausencia del crecimiento de las mamas, no va a haber una aparición de la menstruación, en los hombres va a haber un agrandamiento de los testículos y el pene, la voz gruesa y el vello facial, sí, no va a existir esto, sí, en caso de que haya una alteración, sí. Hay una incapacidad para oler en algunos casos, va a haber una falta de desarrollo a nivel de la pubertad, ¿sí? Y el desarrollo va a ser incompleto y muy considerablemente retrasado. Y la estatura baja solamente en algunos casos, no en todos, pero hablando de este síndrome de Kallmann, ¿no? Cuando estamos hablando de un hipogonadismo hipogonadotrófico. Sí, entonces, recordemos que también podemos encontrar un hipergonadismo, ¿sí? Una hiperactividad, una hipersecreción a nivel primario. Sí, esto es un exceso por la actividad de las células de Leydig, generalmente por un tumor. Sí, se caracteriza por pubertad precoz, sí, y las hormonas están bajas o al estar inhibidas, sí.
Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Tomar en cuenta, porque también puede haber del otro lado, ¿sí? Que también no es algo muy frecuente, pero que existe, ¿no? Y obviamente, pues también podemos tener una hiperfunción secundaria, ¿sí? O exceso de hormonas autópicas, ¿sí? Entonces, hay un exceso de las hormonas gonotrópicas provocado por una lesión intracraneal alrededor del hipotálamo, ¿sí? Que nos puede causar tumores, meningitis, inflamación en una sarcoidosis. Y esto se caracteriza por una pubertad precoz y sí, y obviamente las hormonas gonadotrópicas están elevadas, ¿no? Y obviamente, cuando tenemos también un hipergonadismo secundario, exceso de gonadotropinas ectópicas, ¿sí? Hay un tumor hepático que empieza a producir estas hormonas y estimulan a las células de Leydig. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Que podemos encontrar tumores que estén secretando hormonas gonadotrópicas, como también podemos encontrar tumores solitarios, muchas veces a nivel pulmonar que están secretando insulina. Entonces, podemos encontrar tumores que estén estimulando la producción de ciertas hormonas y esto nos esté alterando la función normal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar con una pubertad? ¿Qué vamos a encontrar con estos hipergonadismos? Pues hay un adelanto en la pubertad, hay alteraciones óseas, se vuelven muy frágiles estos pacientes. De repente hay unas manchas congénitas en la piel de color café oscuro, que tienen bordes irregulares. Solamente se manifiestan nuevamente en el niño, que es donde se produce, ¿sí? Ya cuando vemos en el adulto, ya es un poquito más, menos evidente, ¿sí? Y podemos encontrar una pubertad precoz verdadera cuando antes de los 10 años ya tienen desarrollados todos sus caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y ya tienen espermatozoides funcionales, ¿no? Normalmente en el varón lo encontramos hasta después de los 10 años, por ahí de los 11, 12 años, ¿no? Pero antes de los 10, pues obviamente hay que pensar en una pubertad precoz y en una pseudopubertad precoz, sí, antes de los 10 años tienen desarrollo los caracteres secundarios, pero los gametos no están fértiles, ¿no? Entonces, estos adultos son de pequeña estatura cuando llegan a su adultez. ¿Sí? Tenemos una ausencia de la menstruación, cuando no se presenta en el periodo flujo menstrual, puede ser por causa primaria antes de los 16 años, causa secundaria, comenzó de manera apropiada, a la edad apropiada, pero posteriormente cesó durante más de 3 ciclos o 6 meses, ¿sí? Entonces es muy importante identificar, tiene una ausencia ya sea primaria o secundaria, ¿sí? En promedio, alrededor de los 13 años, las mujeres empiezan a menstruar, ¿sí? Pero la primera causa, pensamos, es el embarazo, es la primera causa de amenorrea secundaria, ¿sí? Para muchas de las mujeres, por eso les menciono, hay que identificar si la paciente no está embarazada, ¿sí? Pero la amenorrea primaria, pues obviamente son mujeres que nunca han menstruado, entonces hay que identificar si no hay alguna alteración proveniente de las gónadas, una alteración cerebral, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, si pensamos en una amenorrea secundaria, siempre hay que descartar el embarazo antes que otra cosa, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuáles síntomas asociados a la amenorrea? Dependen de sus causas y pueden abarcar dolor de cabeza, puede haber galactorrea, puede haber una pérdida de la visión en casos de un tumor hipofisario, hay un aumento de peso o pérdida de peso, dependiendo de el órgano alterado. Sí, puede haber una aparición de acné, hay cambios en el pH vaginal y esto condiciona una resequedad. Sí, hay un aumento en el crecimiento del vello en un patrón masculino, un hirsutismo. Sí, puede haber cambios en la voz, cambios en el tamaño de las mamas, sí, un dolor cíclico como si ya fuera a llegar y como si ya fuera a llegar y como si ya fuera a llegar, pero no hay un sangrado. Sí, muchas veces se debe a que lleva la mitad del proceso y después la otra mitad no se lleva a cabo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de amenorrea primaria? Pues obviamente
Vamos a observar si las mamas, hay cambio en las mamas, si no hay cambios en las mamas, pues bueno, podemos pensar que hay algún defecto congénito. Sí, también es muy importante que el himen esté perforado, ¿sí? Que no haya un himen perforado. Y obviamente, pues bueno, esto no condicione que no haya una adecuada menstruación. Y obviamente problemas con el hipotálamo o con la hipófisis, ¿no? Entonces, esto es muy característico. ¿Sí? Ay, nos queda un minuto, jóvenes. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Una menor secundaria. Bueno, es muy importante tomar en cuenta, sí, la pérdida de peso drástica. Mujeres que se pusieron a dieta muy extrema, a hacer ejercicio, entonces esta pérdida de peso tan drástica puede ser que cause una amenorrea secundaria, trastornos alimentarios como los que ya mencionábamos, como la anorexia, la bulimia. Sí, el embarazo, jóvenes, el embarazo es característico. Sí, siempre hay que pensar que podía estar embarazada la paciente. Sí, ahorita ya también, pues obviamente el estrés y la ansiedad tienen que producen algunos cambios hormonales y esto hace que se pueda retrasar la menstruación o que no llegue, ¿sí? Aumento significativo de peso, obesidad también, ¿sí? Aparecen una resistencia ovárica, desequilibrio hormonal, ¿sí? Como en el que ocurre con el síndrome de ovario poliquístico. No es lo mismo quistes de ovarios poliquísticos que síndrome de ovarios poliquísticos. Son dos enfermedades muy diferentes. ¿Sale? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, trastornos endocrinos, sí, como enfermedades de la tiroides, sí, algún tumor en la hipófisis, algún dispositivo intrauterino, el hecho de que hagan demasiado ejercicio, hay alguna insuficiencia ovárica prematura, la menopausia, sí, que podemos esperar allá en mujeres mayores de 45 años, el uso de anticonceptivos orales y otros anticonceptivos, sí, en general el uso de anticonceptivos y cuando estamos hablando de alguna cicatrización por alguna cirugía, ¿sí? Llámese legrado, llámese colposcopía, ¿sí? Y que esto a su vez nos tenga que, haya alguna manifestación por la cual. Entonces, jóvenes, se fijan, muchas cosas pueden afectar la menstruación en las mujeres. Es muy importante tener en cuenta todos estos factores al momento de interrogar a la paciente, ¿no? Qué tipo de alimentación lleva, qué tipo de actividad física, a qué se dedica, cuántas horas le dedica al trabajo, si las horas de sueño son muy importantes, si ha notado la aparición de algún vello facial, en el pecho, sí, es muy importante preguntarle a los pacientes cuántos días normalmente son sus días de ciclo, cuántos días son de menstruación, sí, cómo es el sangrado, esto es muy importante. Sí, normalmente son 2, 3 días de sangrado abundante, después empieza a disminuir. Sí, entonces esto es muy característico, ¿no? Y eso lo toman muy en cuenta todas las mujeres porque hay algún cambio en la menstruación y luego se encienden las alarmas, ¿no? Tienen menstruaciones abundantes los primeros 2 o 3 días, y de repente llega una menstruación entre que 5 o 6 días son abundantes, entonces algo pasó, ¿sí? O hay mujeres que reglan cada 40 días, ¿sí? Y para ellos es normal, y entonces de repente tarda 60, 80 días en llegar a una menstruación, algo pasó, ¿sí? Normalmente llega a su menstruación puntual, 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 y de repente se perdió un mes, ¿no? Entonces algo está pasando, algo pasó, entonces es muy, muy importante identificar en estas pacientes si ha habido algún cambio de hábito, algo que esté produciendo ansiedad o produciendo estrés. Entonces, todo esto nos lleva a una serie de preguntas en nuestros pacientes muy minuciosas, ¿no? Muy minuciosas que tienen que abarcar muchos
campos en su vida, ¿no? Tanto su campo laboral como sus hábitos higiénico-dietéticos, hasta su actividad sexual, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Al momento de tratar de identificar si estamos hablando de una amenorrea secundaria. ¿Sale? Si es un retraso normal, en el comienzo de la menstruación hay que tener paciencia hasta los 16 años. Pero, claro, hay que identificar si la paciente ya presenta algunos signos de pubertad, ¿sí? Como el desarrollo de las mamas, la aparición en triángulo del vello púbico, ¿sí? El cambio de coloración en las mucosas, etcétera. Pero si la ausencia de menstruación es ocasionada por una pérdida de peso drástica, por una obesidad, pues obviamente es muy recomendable mandar a un nutricionista a nuestro paciente porque pues obviamente hay que cuidar este aspecto, ¿no? Del paciente. Y obviamente, si en caso de no presentar el periodo por hacer demasiado ejercicio, pues hay que indicar una reducción del programa de acondicionamiento físico, ¿sí? Para que haya una aparición de la menstruación, ¿no? Antecedentes menstruales, ¿sí? Está en edad de tener una menstruación, mayor de 12 años, menor de 55 en promedio, es sexualmente activa, usa algún método anticonceptivo, de qué tipo, ¿sí? Hay que preguntar lo que yo les decía, la cantidad de la menstruación en el último periodo fue normal, la ausencia o disminución de menstruaciones, tienen normalmente periodos regulares. Muy importante preguntar el patrón de tiempo, cuándo fue la última menstruación, a qué edad se presentó su primera menstruación, si en algún periodo de la vida tuvo periodos normales o caso contrario, en algún momento de su vida ha sido ha tenido cambios, ha tenido menstruaciones acíclicas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta porque les van a decir pacientes, es que antes de mi primer embarazo era muy regular, me embaracé y ¡pum! Se normalizó todo. ¿Sí? Entonces, antes de mi embarazo, que es muy característico que te lo comenten, yo era muy regular, después del embarazo, ¡pum! Todo se distorsionó, ¿no? Entonces hay que ver si no hubo una ganancia excesiva de peso, empezó a usar algún método anticonceptivo y lo suspendió, cosas así, ¿no? Entonces es muy importante qué tipo de parto tuvo esta paciente. ¿Fue una cesárea? ¿Fue un parto tóxico, distóxico? ¿Sí? Para pensar también en alguna lesión anatómica. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de preguntarlo a nuestras pacientes, ¿sí? Hay que identificar si toma algún medicamento, ¿sí? Qué tanto ejercicio realiza, qué tanto ha bajado o aumentado su peso, qué otros síntomas tiene, dolor de pecho, calambres en las piernas, dolor abdominal, dolor de cabeza, mucho sueño, insomnio, ¿sí? Hay sensibilidad en las mamas, se presentan náuseas o vómitos matutinos, el dolor de cabeza, si hay alguna secreción por los pezones, ¿sí? Aunque esta paciente no esté amamantando, ¿sí? Hay algún cambio en la pérdida de la visión, más que nada en los campos, ¿sí? Experimenta algún aumento. Sí, ha notado que les haga vello en un patrón masculino, o sea, lo es muy evidente en la cara, sí, el patrón en rombo a nivel abdominal en vez de que nada más sea en área genital, sí, entonces, y obviamente hay que hacer preguntas relacionadas con ansiedad, ¿no? Entonces, todas estas preguntas hay que hacerlas a nuestro paciente, ¿no? Para tratar de identificar qué alteración podía tener, ¿sí? Si no es una alteración hormonal, si es una alteración psíquica, si es propiamente debida a un trastorno de alimentación, si es propiamente a un trastorno por exceso de ejercicio, ¿sí? A una obesidad. Entonces, un abordaje complejo, ¿sí? Entonces, que no es así como fácil de llevar, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto al momento de interrogar a nuestros pacientes.
¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? Doctor, en una decía que actividad sexual, ¿eso en qué afecta o cómo afecta? ¿Eso por qué? Porque nos damos cuenta si la paciente tiene un líbido bajo o un líbido normal, ¿sí? Y obviamente eso nos va a indicar si hay alguna alteración hormonal, ¿sí? Recuerden que nuestro líbido tiene que ver con la producción de hormonas. Entonces, si tenemos una paciente que nos dice, ha tenido relaciones últimamente, no, hace como 3, 4 meses ya no. Y a lo mejor es una paciente que está casada, que no está embarazada. Entonces, ya cuando te hacen esa referencia, algo está pasando, ¿no? Entonces hay que preguntarle, oiga, ¿tiene usted? Yo lo pregunto muy seguido, más que nada, y más en las embarazadas, ¿no? Tuvo dolor antes, durante o después de la relación. Y ya cuando te dicen, si ha habido dolor, aguas. Entonces, al momento en el que dices, hay dolor, ya toda la vida sexual cambia, ¿no? Entonces, algo pasa con esta paciente. Sí, es muy importante identificar qué alteraciones sí, pudieran estar pasando. Eh, y es muy característico. Hay un cambio en la vida sexual de un paciente y todo se trastorna, ¿no? Todo se trastorna, créanme. Sí, estamos hablando de instintos básicos que se ven disminuidos, entonces algo está mal. ¿Alguna Disculpe, otra pregunta? ¿cuánto y cuándo se considera mucho ejercicio? ¿Cuándo y cuánto? Estamos hablando de eh, una pérdida de la masa, del componente graso del cuerpo. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que estamos hablando de menos del 10%. Creo que es menos del 10%. Normalmente en un cuerpo estamos hablando de que nuestro porcentaje de grasa tiene que estar por ahí entre el 15 y el 18%, ¿no? Alguien normal. Y a lo mejor yo andamos por arriba del 20-25%, sí, pero lo ideal sería entre por ahí del 18, menos del 18, ¿no? Pero estamos hablando de que hay exceso de ejercicio en pacientes que tienen por ahí de menos del 10%, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezan los problemas, porque recuerden que ocupamos colesterol para la producción de las hormonas. ¿Sí? Y si no hay una adecuada ingesta y producción de todas estas lipoproteínas, ¿sí? No va a haber una adecuada formación de hormonas. ¿Sí? Recordemos que necesitamos estos precursores. ¿Sale? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Creo que ya no. ¿No? Bueno, justo a tiempo, las 12 tienen clase ahorita. Sí. Bueno, váyanse a su clase.